Logré llegar a la final. No tenía que ser cauteloso y conservar fuerzas, entonces no hubiera perdido por puntos. Y sé que soy más fuerte. Todavía me siento mal. Estos pensamientos giraban en la cabeza de Vadim, de 13 años, mientras regresaba del torneo de boxeo. El adolescente, con la cabeza nublada, caminaba por una calle oscura, pateando constantemente el hielo que se interponía en su camino. No quería volver a casa, ya que sus padres todavía estaban de viaje. Quizás era mejor así, porque de lo contrario, su padre seguramente empezaría a pedirle todos los detalles de la pelea. Esos recuerdos podían traer lágrimas, y Vadim, como cualquier chico de su edad, no quería eso. Había perdido antes, al igual que había ganado. La habitación estaba llena de estantes con medallas. Pero ahora Vadim se daba cuenta de que tenía la culpa de no haber ganado esta vez, y la victoria estaba casi a su alcance. Y ese resentimiento lo quemaba casi hasta las lágrimas. Y el fuerte y robusto chico se sentía como la persona más infeliz del mundo en ese momento. Pensando que tenía la culpa, Vadim pateó otro trozo de hielo y entonces una sombra se abalanzó sobre el fragmento. El adolescente no pudo entender inmediatamente que se trataba de un gatito, que percibía el movimiento de Vadim como un juego. También empujó el hielo con su pata, y luego miró atentamente al joven como si dijera, «Ahora te toca a ti». Vadim ajustó su gorro con mal humor y pasó de largo al gatito. Sin embargo, este no se dio por vencido. Corrió hacia el chico y lo miró directamente a los ojos, como si quisiera decir, «¿Mal día, Yo también estoy teniendo un mal día, no he comido nada en todo el día. Pero está bien, sigo viviendo y disfrutando». Vadim miró con desdén al pequeño. Flaco, como un callejero. Pero no tenía miedo de la gente, lo cual era extraño. Cuando el chico extendió la mano al gatito con su guante, este lo golpeó ligeramente con su pata, sin siquiera extender sus garras. Y cuando terminó en sus brazos, inmediatamente empezó a ronronear. Ya estaban caminando a casa juntos. O mejor dicho, Vadim caminaba, y el gatito estaba sentado en su chaqueta. En el camino, el pequeño se quedó profundamente dormido, vencido por el calor. «Bueno, me las arreglaré sin otra medalla de oro», pensó Vadim. «Pero ahora tengo un verdadero trofeo, ronroneando bajo mi chaqueta. Solo estoy acostumbrándome al regreso de mis padres».